Ganas dinero, pero no sabes a dónde se va. Y no es porque gastes mucho. Es porque nunca te enseñaron esto. Hoy vas a entender por qué y cómo solucionarlo. Capítulo 1. Porque el dinero se te escapa, aunque ganes más. Hay algo que casi nadie te dice, y cuando lo entiendes, todo empieza a tener sentido. El problema no es cuánto ganas. El problema es que tu dinero no tiene estructura. Puedes trabajar más horas, puedes esforzarte más, incluso puedes aumentar tus ingresos, pero si el dinero entra en tu vida sin un sistema claro, va a salir exactamente de la misma forma, sin control, sin dirección y sin dejar rastro. Muchas personas viven con la sensación constante de que el dinero no les alcanza, pero si se detuvieran un momento a observar, se darían cuenta de algo mucho más profundo. No es que el dinero no alcance, es que nunca se le dio un lugar específico. Llega, se mezcla, se usa, se gasta y desaparece. Y cuando algo no tiene un lugar definido, se convierte en caos. Imagina por un momento que tu dinero es como agua. Si la viertes sobre una superficie sin ningún tipo de canalización, simplemente se dispersa, se pierde, se evapora. Pero si esa misma agua la diriges, si creas canales, si defines rutas claras, entonces empieza a tener poder, empieza a moverse con intención, empieza a servirte. El dinero funciona exactamente igual. El gran error que la mayoría comete es pensar que el control financiero se logra ganando más, cuando en realidad se logra organizando mejor lo que ya tienes. Y aquí es donde muchas personas se frustran, porque sienten que hacen todo bien, trabajan duro, cumplen con sus responsabilidades, pero al final del mes siguen en el mismo punto. Y eso genera algo muy peligroso, desgaste mental. Porque no saber a dónde se va tu dinero no solo afecta tu cuenta bancaria, afecta tu tranquilidad, afecta tus decisiones, afecta tu seguridad. Empiezas a dudar, a limitarte, a posponer cosas importantes. Y poco a poco, sin darte cuenta, entras en un ciclo donde el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente de estrés. Ahora, aquí viene la parte más importante. El dinero no se pierde por accidente. Se pierde por falta de claridad. Cada gasto que haces tiene un destino, pero si ese destino no fue definido antes, entonces simplemente estás reaccionando, no estás decidiendo. Y vivir reaccionando es exactamente lo contrario a tener control. Las personas que logran avanzar financieramente no son necesariamente las que más ganan, son las que entienden cómo dirigir su dinero. Son las que le asignan un propósito antes de gastarlo. Son las que convierten cada ingreso en una decisión consciente. Y eso cambia todo. Porque en el momento en que tu dinero tiene dirección, tu mente también la tiene. Dejas de sentir incertidumbre, dejas de vivir con esa sensación de que algo se te está escapando, y comienzas a experimentar algo que muchas personas nunca han sentido realmente: control. Y no se trata de restringirte, no se trata de vivir limitado o de dejar de disfrutar. Se trata de algo mucho más poderoso: saber exactamente qué estás haciendo con tu dinero en cada momento. Porque cuando sabes eso, puedes decidir mejor, puedes ajustar, puedes avanzar. Lo que estás a punto de descubrir en este audiolibro no es solo un método para organizar dinero, es una forma distinta de relacionarte con él. Es pasar del desorden a la intención, de la confusión a la claridad, de la reacción al control. Y todo empieza con algo muy simple, pero profundamente transformador: dejar de tratar tu dinero como un flujo desordenado y empezar a darle un sistema. Capítulo 2. El poder oculto de los sobres y por qué funciona. Existe un principio simple que cambia completamente la forma en la que te relacionas con el dinero, y es este: lo que separas, lo controlas, y lo que mezclas, lo pierdes. Durante años, las personas han intentado manejar todo su dinero desde un solo lugar, una sola cuenta, una sola bolsa, creyendo que mientras haya saldo todo está bien, pero ese es precisamente el origen del problema. Cuando todo está junto, nada está claro. El método de sobres nace de una lógica muy básica, pero extremadamente poderosa. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo divides. Porque cuando divides tu dinero en categorías específicas, cada parte adquiere un propósito, una identidad, una función. Y en ese momento deja de ser solo dinero, y empieza a convertirse en decisiones. Antes, este método se hacía con sobres físicos. Las personas tomaban su dinero en efectivo y lo distribuían: un sobre para gastos,
otro para comida, otro para ahorro, otro para ocio. Y lo interesante es que no era solo una técnica financiera, era una herramienta psicológica. Porque cuando veías físicamente el dinero separarse, tu mente también comenzaba a entender límites. Si el sobre de comida se vaciaba, se acababa. Si el sobre de ocio llegaba a cero, no había más. No porque no hubiera dinero en otro lugar, sino porque ese dinero ya tenía otro propósito. Y ahí es donde ocurre el cambio más importante. Dejas de gastar impulsivamente y empiezas a respetar tus propias decisiones. El problema es que con el tiempo, muchas personas abandonaron este método porque el mundo cambió. Dejamos de usar efectivo, empezamos a usar tarjetas, aplicaciones, pagos digitales, y con eso también perdimos algo muy importante, la conciencia visual del dinero. Hoy gastas con un clic, con un toque, sin ver realmente lo que estás usando. Y cuando no lo ves, no lo sientes. Pero aquí viene lo interesante, el método nunca dejó de funcionar. Lo único que necesitaba era evolucionar. Porque el principio sigue siendo exactamente el mismo, darle un lugar específico a cada parte de tu dinero. Cuando aplicas esta lógica en el mundo digital, lo que estás haciendo no es copiar un sistema antiguo, es actualizarlo. Es tomar ese mismo poder de separación, pero adaptarlo a la forma en la que hoy manejas tu dinero. Y eso abre una puerta completamente nueva. Porque ahora ya no dependes del efectivo, ni de sobres físicos. Puedes crear categorías digitales, puedes asignar porcentajes, puedes automatizar procesos, pero lo más importante es que puedes recuperar algo que muchas personas han perdido: claridad. Y la claridad lo cambia todo. Porque cuando sabes exactamente cuánto tienes para cada cosa, desaparece la duda, desaparece la ansiedad, desaparece esa sensación constante de no sé si puedo gastar esto. Ya no estás adivinando, estás decidiendo. Además, este método tiene algo que pocos sistemas financieros logran: simplicidad. No necesitas ser experto, no necesitas cálculos complejos, no necesitas herramientas complicadas. Solo necesitas entender una cosa: cada peso, cada dólar, cada ingreso que recibes, necesita un destino antes de ser gastado. Y cuando haces eso, ocurre algo muy poderoso. El dinero deja de ser reactivo y se vuelve intencional. Ya no estás respondiendo a lo que surge en el momento, estás actuando desde un plan que tú mismo definiste. Y eso, aunque parece pequeño, cambia completamente tu relación con el dinero. Porque en el fondo, esto no se trata de sobres, se trata de control. Se trata de recuperar el control sobre algo que muchas personas sienten que se les escapa constantemente. Y cuando lo recuperas, no solo mejora tu situación financiera, mejora tu tranquilidad, tu confianza, tu forma de tomar decisiones. Lo que antes parecía complicado, empieza a volverse claro. Lo que antes generaba estrés, empieza a sentirse manejable. Y lo que antes era desorden, empieza a convertirse en estructura. Y eso es exactamente lo que vamos a llevar al siguiente nivel, porque en el siguiente paso, no solo vas a entender cómo funciona este sistema en el mundo digital, vas a aprender a construirlo de forma real en tu propia vida. Capítulo 3. La evolución. Sobres digitales en la era de las apps. Vivimos en una época donde el dinero dejó de ser físico, pero eso no significa que dejó de necesitar estructura. De hecho, ahora la necesita más que nunca. Porque cuando el dinero ya no pasa por tus manos, cuando no lo ves, cuando no lo sientes, es mucho más fácil perder el control sin darte cuenta. Y ese es el gran reto de hoy: administrar algo que prácticamente es invisible. Antes, el dinero tenía peso, tenía forma, tenía presencia. Hoy es solo un número en una pantalla. Y aunque eso hace todo más rápido y más cómodo, también lo hace más peligroso. Porque gastar ya no duele igual. Ya no hay una pausa, ya no hay fricción, ya no hay conciencia. Solo un clic, y listo. Por eso, el método de sobres digitales no es solo una adaptación, es una necesidad. Es la forma de traer de vuelta esa claridad que se perdió con la digitalización del dinero. Pero no copiando el pasado, sino aprovechando las herramientas del presente. Cuando hablo de sobres digitales, no me refiero a algo complicado ni técnico. Me refiero a algo muy simple: dividir tu dinero en espacios claros dentro del mundo digital. Puede ser usando diferentes cuentas, subcuentas, apartados dentro de una app,
o incluso organizándolo mentalmente con disciplina. Lo importante no es la herramienta, es la estructura. Porque aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que necesitan la app perfecta, el banco ideal, la herramienta más avanzada, cuando en realidad lo que necesitan es claridad en sus decisiones. La herramienta solo ejecuta, pero el control viene de cómo piensas. Ahora bien, las apps tienen una ventaja enorme si sabes utilizarlas correctamente. Te permiten automatizar, visualizar y ajustar tu dinero en tiempo real. Puedes ver cuánto tienes en cada categoría, puedes limitarte sin esfuerzo, puedes tomar decisiones rápidas pero conscientes. Es como tener un tablero de control financiero en la palma de tu mano. Imagina esto, recibes tu ingreso y en ese mismo momento, en lugar de dejarlo todo junto, lo divides automáticamente. Una parte va para tus gastos esenciales, otra para tu ahorro, otra para tus gustos, otra para tu crecimiento. Cada parte queda separada, definida, protegida. Y desde ese instante, tu dinero ya tiene dirección. Eso elimina uno de los mayores problemas financieros, la improvisación. Porque cuando no tienes un sistema, cada gasto es una decisión en el momento, y las decisiones en el momento suelen estar influenciadas por emociones, impulsos o comodidad. Pero cuando ya todo está dividido, ya no decides desde el impulso, decides desde el plan. Y aquí ocurre algo muy interesante. Empiezas a sentir control sin sentirte limitado. Porque sabes que puedes gastar, pero dentro de lo que tú mismo definiste. Ya no hay culpa, ya no hay duda, ya no hay ese pensamiento constante de debería o no debería. Simplemente sabes. Además, este sistema te permite adaptarte. Porque la vida cambia, los ingresos cambian, las prioridades cambian. Y al estar en formato digital, puedes ajustar fácilmente. Puedes mover porcentajes, redefinir categorías, optimizar tu sistema con el tiempo. No es rígido, es dinámico. Pero hay algo clave que no debes perder de vista. La tecnología no reemplaza la disciplina, la potencia. Si no tienes claridad, ninguna app va a salvarte. Pero si tienes un sistema, las apps se convierten en una herramienta increíblemente poderosa. Por eso, este método no se trata de apps, se trata de intención. Se trata de decidir, antes de gastar, qué papel va a jugar cada parte de tu dinero en tu vida. Se trata de dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Y cuando haces eso, algo cambia profundamente. El dinero deja de ser algo que pasa por tu vida y se convierte en algo que tú controlas. Empiezas a notar avances, empiezas a ver resultados, empiezas a sentir que por fin estás construyendo algo. Porque al final, no es el dinero lo que transforma tu vida. Es el sistema que construyes alrededor de él. Y en el siguiente paso, vamos a llevar esto a lo más importante, como crear tu propio sistema de sobres digitales, paso a paso, de forma clara, sencilla y aplicable desde hoy mismo. Si hasta aquí ya te diste cuenta de algo, no es que te falte dinero, es que te faltaba un sistema. Así que antes de seguir, suscríbete. Porque aquí no hablamos solo de dinero. Hablamos de cómo recuperar el control. Capítulo 4. Cómo crear tu sistema de sobres digitales paso a paso. Hasta ahora ya entendiste algo fundamental. El dinero no necesita más esfuerzo, necesita más estructura. Y en este punto, ya no se trata de entender el problema, se trata de construir la solución. Porque un sistema solo funciona cuando lo llevas a la acción. Y lo primero que tienes que tener claro es esto: no necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo claro. Porque muchas personas no avanzan porque creen que tienen que tener todo definido desde el inicio, cuando en realidad lo único que necesitas es empezar con orden. El primer paso es definir tus categorías. Y aquí es donde empiezas a darle identidad a tu dinero. No se trata de crear 20 sobres ni de complicarte, se trata de crear los esenciales. Piensa en tu vida real, en cómo realmente usas tu dinero. Generalmente, todo se puede dividir en 4 grandes áreas. La primera es lo básico, lo que sostiene tu vida. Aquí entra tu renta o hipoteca, servicios, comida, transporte, todo aquello que necesitas para vivir. Este es el sobre que te da estabilidad. La segunda categoría es tu tranquilidad, tu ahorro. Este sobre no es opcional, es necesario. Es el que te protege,
el que te da margen, el que evita que cualquier imprevisto desordene todo lo demás. La tercera categoría es tu disfrute. Y esto es importante, porque muchas personas cometen el error de eliminar esta parte, creyendo que así avanzarán más rápido. Pero la realidad es que si no incluyes disfrute en tu sistema, tarde o temprano vas a romperlo. Este sobre te permite vivir, no solo sobrevivir. Y la cuarta categoría es tu crecimiento. Aquí entra todo lo que te ayuda a avanzar: inversión, educación, oportunidades. Este es el sobre que construye tu futuro. Ahora que tienes las categorías, el siguiente paso es asignar porcentajes. Y aquí no hay una fórmula perfecta, hay una guía. Puedes empezar con algo simple, algo que te dé claridad. Por ejemplo, una gran parte para lo básico, una parte para ahorro, otra para disfrute y otra para crecimiento. Lo importante no es el número exacto, es que cada parte tenga un límite. Porque ese límite es lo que crea el control. Es lo que evita que una categoría invada a la otra. Es lo que mantiene el equilibrio. El siguiente paso es llevar esto a la práctica. Y aquí es donde entran las herramientas. Puedes usar tu banco si te permite crear apartados. Puedes usar apps que dividen tu dinero, o incluso puedes usar varias cuentas. No importa cuál elijas, lo importante es que cada categoría esté separada. Cuando recibas tu dinero, no lo dejes todo junto. Ese es el error más común. En el momento en que entra, divídelo. Así, desde el primer instante, tu dinero ya tiene dirección. Ya no está disponible para cualquier cosa, ya está asignado. Y aquí viene algo clave: respeta tus propios límites. Porque el sistema no funciona si tú mismo lo rompes. Si tomas dinero de un sobre para cubrir otro, sin control, sin ajuste, estás regresando al desorden. Pero esto no significa rigidez absoluta. Significa conciencia. Si necesitas ajustar, lo haces, pero lo haces sabiendo por qué. No desde el impulso, sino desde la decisión. A medida que avances, vas a empezar a notar algo muy interesante. Tu forma de gastar cambia. Empiezas a pensar antes de usar el dinero, empiezas a priorizar, empiezas a ver claramente que sí y que no, y eso no viene del esfuerzo, viene de la estructura. También vas a empezar a sentir algo que antes no estaba: tranquilidad. Porque sabes que lo importante está cubierto, sabes que estás ahorrando, sabes que estás avanzando. Y esa sensación no tiene precio. Este sistema no es complicado, pero es poderoso. Porque convierte algo abstracto en algo tangible. Convierte el dinero en decisiones visibles. Y cuando puedes ver tus decisiones, puedes mejorar tus resultados. Y lo mejor de todo, es que no necesitas esperar. Puedes empezar hoy. Con lo que tienes. Sin importar cuánto sea. Porque al final, no es la cantidad lo que cambia tu vida, es el sistema que construyes alrededor de ella. Y en el siguiente paso, vamos a ver algo que puede destruir todo esto sin que te des cuenta: los errores que hacen que incluso un buen sistema deje de funcionar. Capítulo 5. Errores que destruyen tu sistema sin darte cuenta. Crear un sistema es poderoso, pero mantenerlo es lo que realmente transforma tu vida. Porque la mayoría de las personas no fallan al empezar, fallan al sostener. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de en qué momento lo rompieron. El primer error es el más común, y también el más silencioso: mezclar el dinero otra vez. Empiezas bien, separas tus categorías, defines tus límites, pero en algún momento tomas un poco de aquí para cubrir algo allá, luego un poco más, luego otro ajuste rápido, y sin darte cuenta, todo vuelve a estar junto. Y cuando todo se mezcla, el sistema desaparece. Este error no ocurre por falta de capacidad, ocurre por falta de conciencia en el momento. Porque el impulso es fuerte, la comodidad es inmediata, y el cerebro siempre va a buscar la opción más fácil. Pero cada vez que rompes la estructura, estás debilitando el control que tanto te costó construir. El segundo error es no revisar tu sistema. Muchas personas creen que con organizar el dinero una vez es suficiente, pero la realidad es que lo que no se revisa, se desordena. Tu vida cambia, tus gastos cambian, tus prioridades cambian, y si tu sistema no evoluciona contigo, se queda atrás. Revisar no significa complicarte, significa observar. Ver cómo estás usando tu dinero,
Identificar qué funciona y qué no, ajustar lo necesario. Es como afinar algo que quieres que funcione bien, no lo haces todos los días, pero tampoco lo ignoras. El tercer error es eliminar el disfrute. Este es más común de lo que parece. Muchas personas, cuando empiezan a organizar su dinero, entran en un modo extremo donde todo es ahorro, todo es control, todo es restricción. Y por un tiempo funciona, pero después se rompe. Porque el ser humano no está diseñado para vivir solo en disciplina sin recompensa. Si no hay espacio para disfrutar, el sistema se vuelve pesado, se vuelve rígido, se vuelve insostenible. Y tarde o temprano, aparece el impulso de gastar sin control, como una forma de compensar. Por eso el disfrute no es un lujo, es parte del sistema. Es lo que lo hace sostenible. El cuarto error es no respetar los límites que tú mismo definiste. Aquí es donde entra la parte emocional. Porque no es el dinero lo que falla, es la decisión. Sabes cuánto tienes en cada categoría, sabes cuánto puedes gastar, pero decides ignorarlo. Y en ese momento, el problema ya no es financiero, es de coherencia. Porque cuando no respetas tus propias reglas, pierdes algo más importante que el dinero, pierdes confianza en ti mismo. El quinto error es esperar resultados inmediatos. Muchas personas empiezan con entusiasmo, aplican el sistema unos días o unas semanas, y como no ven un cambio radical, piensan que no funciona. Pero el sistema no es magia, es proceso. El verdadero cambio ocurre con el tiempo, con la repetición, con la consistencia. Es como construir algo sólido, no sucede de un día para otro, pero cada día cuenta. Y aquí es donde la mayoría abandona, justo antes de empezar a ver resultados reales. Pero hay algo importante que debes entender. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. No importa si cometes errores, no importa si te equivocas en el camino, lo que importa es que regreses al sistema. Porque cada vez que vuelves, te haces más fuerte. Cada vez que corriges, aprendes. Cada vez que decides continuar, avanzas. El sistema de sobres digitales no es frágil, pero depende de ti. No falla por sí solo, se debilita cuando lo ignoras. Y cuando empiezas a verlo así, todo cambia. Dejas de culpar al dinero, dejas de sentir que algo externo está mal, y entiendes que el control siempre estuvo en tus manos. Porque al final, no es el sistema lo que transforma tu vida, es la forma en la que decides usarlo. Y en el siguiente capítulo, vamos a dar el siguiente paso, cómo pasar del control a algo mucho más poderoso, el crecimiento. Porque organizar tu dinero es solo el inicio, hacer que crezca, es donde empieza la verdadera transformación. Capítulo 6. Del control al crecimiento. ¿Cómo escalar este sistema? Tener control sobre tu dinero ya es un avance enorme, pero no es el final del camino, es apenas el inicio. Porque el verdadero cambio ocurre cuando ese control empieza a generar crecimiento. Cuando tu dinero deja de estar solo organizado, y comienza a trabajar contigo. Muchas personas se quedan en la etapa del control. Logran ordenar sus gastos, dejan de vivir con estrés, sienten estabilidad, y ahí se detienen. Pero si te quedas ahí, estás dejando una gran oportunidad sobre la mesa. Porque el dinero no solo sirve para sostener tu vida, también puede ayudarte a expandirla. Y aquí es donde el sistema de sobres digitales se vuelve aún más poderoso. Porque no solo te permite organizar, te permite escalar. Te permite tomar una parte de tu dinero y darle un propósito más grande, crecer. Recuerda una de las categorías que creaste, crecimiento. Ese sobre no es un extra, no es algo que haces si sobra dinero, es una pieza clave del sistema. Porque ahí es donde empiezas a construir algo diferente. Algo que no depende únicamente de tu esfuerzo diario. Al inicio, puede parecer pequeño. Tal vez es un porcentaje reducido, tal vez no es una cantidad que impresione, pero no se trata del tamaño, se trata del hábito. Porque cuando separas constantemente una parte de tu dinero para crecer, estás entrenando tu mente a pensar a largo plazo. Y eso cambia completamente tu perspectiva. Dejas de vivir solo en el presente inmediato, dejas de gastar todo lo que entra, y comienzas a construir algo que va más allá del hoy. Ahora, crecer no significa complicarte ni entrar en cosas que no entiendes. Significa dar pasos conscientes.
Puede ser empezar a ahorrar con intención, aprender sobre inversión, explorar nuevas oportunidades. Lo importante no es la velocidad, es la dirección. Porque el crecimiento financiero no ocurre por suerte, ocurre por estructura. Ocurre cuando decides, de forma constante, que una parte de tu dinero no es para gastar, es para multiplicar. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque esperan tener más dinero para empezar a crecer. Pero la realidad es exactamente al revés. Empiezas a crecer cuando decides separar, no cuando te sobra. Porque si no puedes organizar una pequeña cantidad, tampoco vas a organizar una grande. El sistema no cambia con más dinero, se fortalece con disciplina. A medida que mantienes este hábito, algo empieza a suceder. Tu dinero comienza a acumularse, a moverse de forma distinta, a generar nuevas posibilidades. Y con el tiempo, empiezas a notar que ya no dependes únicamente de tu ingreso principal. Y eso cambia todo. Porque cuando tu dinero empieza a crecer, tu vida también lo hace. Empiezas a tener opciones, margen, libertad. Ya no tomas decisiones solo por necesidad, empiezas a tomarlas por elección. Pero hay algo importante que debes recordar. El crecimiento no es solo financiero, también es mental. Porque para sostener un sistema que crece, necesitas una mentalidad que lo respalde. Necesitas paciencia, necesitas visión, necesitas consistencia. No se trata de hacerlo perfecto, ni de hacerlo rápido. Se trata de hacerlo bien y hacerlo constante. Y en ese proceso, te vas a dar cuenta de algo muy poderoso. El dinero deja de ser una preocupación y empieza a convertirse en una herramienta. Una herramienta que tú entiendes, que tú controlas, que tú utilizas a tu favor. Porque al final, no es el dinero lo que crea crecimiento, es el sistema que decides construir. Y cuando ese sistema está en su lugar, cuando cada parte de tu dinero tiene un propósito, cuando cada decisión está alineada con lo que quieres construir, el resultado deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. Y en el siguiente capítulo, vamos a cerrar este proceso con lo más importante de todo, el momento en el que el dinero deja de generarte estrés y empieza a darte algo que muchas personas buscan durante años: paz. Capítulo 7. Cuando el dinero deja de estresarte. Hay un momento que no llega de golpe, pero cuando aparece, lo sientes. No es un cambio externo, no es que de pronto tengas muchísimo dinero, es algo más silencioso, más profundo. Es el momento en el que el dinero deja de ser una fuente de estrés y empieza a convertirse en algo que entiendes. Porque durante mucho tiempo, el dinero puede sentirse como una presión constante. Está ahí, todos los días, en cada decisión, en cada gasto, en cada preocupación. Y aunque no siempre lo notes, ocupa espacio en tu mente. Genera ruido, genera duda, genera inseguridad. Pero cuando empiezas a aplicar un sistema, cuando empiezas a ver con claridad, cuando empiezas a tomar decisiones conscientes, ese ruido comienza a bajar. Ya no te preguntas todo el tiempo si puedes o no puedes gastar. Ya no sientes esa incomodidad después de usar tu dinero. Ya no vives con la sensación de que algo se te está escapando. Empiezas a confiar. Y esa confianza no viene del dinero, viene de ti. Viene de saber que tienes un sistema, que tienes estructura, que sabes lo que estás haciendo. Viene de sentir que, por primera vez, estás dirigiendo tu vida financiera en lugar de reaccionar a ella. Y ahí es donde ocurre algo muy poderoso: cambia tu relación con el dinero. Deja de ser algo que temes perder y se convierte en algo que sabes manejar. Deja de ser una fuente de ansiedad y se transforma en una herramienta. Una herramienta que te permite vivir con más calma, con más claridad, con más intención. Porque cuando tienes control, aparece algo que no tiene precio: paz mental. Y esa paz no significa que todo sea perfecto, no significa que nunca habrá imprevistos o retos. Significa que, pase lo que pase, sabes cómo responder. Sabes cómo adaptarte. Sabes cómo mantener el orden incluso en medio de la incertidumbre. Y eso cambia completamente tu forma de vivir. Empiezas a tomar decisiones más inteligentes, no desde el miedo, sino desde la claridad. Empiezas a planear, a proyectar, a construir. Ya no estás sobreviviendo, estás avanzando. También empiezas a notar algo más: el dinero deja de controlar tus emociones.
Antes, un gasto podía generarte culpa, una situación inesperada podía generarte ansiedad, una falta de claridad podía generarte estrés. Pero ahora, hay una base. Hay una estructura que sostiene todo. Y cuando tienes esa base, las emociones dejan de dominar tus decisiones. Este es el verdadero objetivo de todo lo que has aprendido aquí. No es tener más dinero, es vivir mejor con él. Es sentir que tienes el control, que tienes dirección, que tienes estabilidad. Porque al final, el dinero no define tu vida, pero la forma en la que lo manejas, sí. Y cuando llegas a este punto, cuando el dinero deja de ser un problema constante, se abre un espacio nuevo en tu vida. Un espacio para pensar mejor, para decidir mejor, para vivir mejor. Ese es el verdadero cambio. No es externo, es interno. Y todo comenzó con algo que parecía simple, darle un sistema a tu dinero. El día que dejaste de perder y empezaste a dirigir. Hay algo que cambió, y tal vez ni siquiera lo notaste en el momento exacto. No fue un gran evento, no fue un golpe de suerte, no fue un ingreso inesperado, fue algo más silencioso. Fue el día en que dejaste de tratar tu dinero como algo que simplemente entra y sale, y empezaste a darle dirección. Porque antes, el dinero pasaba por tu vida sin estructura. Llegaba, se mezclaba, se usaba, y desaparecía. Y con él, también se iba tu tranquilidad, tu claridad, tu sensación de control. Pero ahora es diferente. Ahora cada parte de tu dinero tiene un lugar. Tiene un propósito. Tiene una intención. Y eso, aunque parezca simple, cambia absolutamente todo. Porque ya no estás reaccionando a lo que sucede, estás decidiendo lo que haces. Y cuando decides, recuperas algo que muchas personas pierden sin darse cuenta: poder. El poder de elegir en qué gastar, en qué no, cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo ajustar. El poder de construir algo con sentido, en lugar de simplemente mantenerte a flote. Tal vez no tienes millones. Tal vez tu situación aún no es perfecta. Pero hay algo que sí tienes ahora: dirección. Y con dirección, el crecimiento deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. Porque ya no importa solo cuánto dinero entra en tu vida, importa lo que haces con él. Este sistema no es complicado, no es exclusivo, no es inalcanzable. Es simple, pero profundo. Es una forma distinta de pensar, de decidir, de vivir. Y lo más importante, ya es tuyo. A partir de hoy, cada vez que recibas dinero, tendrás una elección: volver al desorden o mantener la estructura. Y esa elección es la que va a definir tu resultado. Si este audiolibro te hizo ver tu dinero de forma diferente, suscríbete. Porque aquí no se trata solo de ganar más. Se trata de aprender a vivir mejor con lo que tienes. Y construir algo que realmente te dé libertad. Y si quieres seguir avanzando, te voy a dejar 2 videos que pueden cambiar completamente tu forma de ver el dinero. Uno te va a enseñar cómo salir del desorden financiero. Y el otro, cómo empezar a construir ingresos con lo que ya tienes. Te los dejo aquí en pantalla.